¿Alguna vez te has preguntado por qué los hombres llevan falda en Escocia? ¿Era esto una moda, una tradición milenaria o realmente tenía alguna utilidad? Como ya sabes, en este canal no solo aprendemos cosas nuevas, sino que lo hacemos mientras visitamos lugares increíbles. Hoy te llevo a una torre de más de 150 años para descubrir cómo una prenda rural, incluso prohibida, se convierte en el símbolo nacional de toda Escocia. ¿Me acompañas a la aventura de hoy? Dentro vídeo. Chavales, hoy nos vamos de ruta. Es una ruta relativamente cortita, son unos 15 minutos caminando por el bosque. Sin embargo, esta es una de las zonas más bonitas y verdes de Edimburgo y quería enseñártela no sin contarte una historia súper interesante que yo no sabía antes de mudarme a estas tierras, por si tienes las mismas preguntas que yo también tenía hace un tiempo. Hoy no te enseño castillos ni cementerios, pero te enseño reliquias de hace muchos años que merece mucho la pena visitar. Yo la verdad que nunca había estado en esta torre y ya que la he visto tiene muy buena pinta, lo único que por dentro no se puede visitar, así que nos quedamos con las vistas que nos proporciona nuestro baby siempre. He de decir que me he venido al bosque con una alergia al polen que no veas, y es que encima ahora estamos en Escocia en pleno apogeo y ya me está dando de todo, pero bueno, que un paseíto en el bosque te lo quita todo, ¿no? Esta colina situada al noroeste de Edimburgo se llama Corstorphine, te lo juro que llevo repitiendo este nombre un montón de rato, Corstorphine Hill, ole pati, y es una reserva natural en la que se alza Clermiston Tower. Esta también es conocida como la Scott Tower. Esta fue construida en honor a un escritor y ahora mismo te vas a enterar del por qué, porque tuvo muchísimo que ver en cómo se desarrolló la historia escocesa y cómo vemos su imagen a día de hoy. Por si no lo sabías, la falda escocesa aquí no se denomina falda, se llama kilt. Y esta tiene su origen donde te podrás imaginar que es en las Highlands escocesas. Esto empieza con la belted plate, que era una manta básicamente de lana enrollada en la cintura y sujetada con un cinturón. Era práctica porque por la noche la podías usar incluso para taparte mientras dormías. A finales del siglo XVII aparece el kilt moderno, que era un poco más cómodo, pero era una prenda exclusiva de las tierras altas o Highlands escocesas. Así que, como ya te digo, esta prenda no la llevaba nadie en las ciudades más grandes. Después de la rebelión jacobita de 1745, se aprueba el Dress Act de 1746, que prohibía el uso del tartán, que es este patrón de cuadritos típico escocés, y de la kilt entre los civiles. La cultura de los clanes en las Highlands se consideraba peligrosa, por lo que prohibieron esto por completo. Durante casi 40 años el kilt estuvo prohibido para personas que no pertenecieran al ejército. Solo los regimientos de Highlanders tenían permiso para llevarlo. Esta ley estuvo vigente hasta 1782, cuando se deroga, pero incluso entonces el kilt quedó reducido al uso en las Highlands y por el ejército. Como quizá ya sabes, cada clan tenía su kilt con su tartán, o sea, el patrón de colores y cuadritos que te he comentado antes, y esto siempre ha sido así históricamente, siempre lo han llevado los hombres de los clanes en las Highlands. ¿Qué pasa y por qué cambia tanto? ¿Por qué se convierte en ese símbolo nacional tan importante y característico del país? Aquí es donde entra en juego nuestro queridísimo Walter Scott. A este hombre le dedicaron esta pedazo de torre por algo, ¿sabes? En 1822 el rey Jorge IV anunció que iba a visitar Edimburgo. ¿Qué pasaba? En esta época esto era algo increíblemente increíble, ya que hacía nada más y nada menos que casi 200 años que un monarca británico no visitaba la ciudad, ni siquiera el país. ¿Y quién se encarga, por supuesto, de organizar este pedazo de evento? Nuestro hombre Walter Scott. Scott convirtió este pedazo de evento en un acto casi teatral,
ya que quería presentar a Escocia como un país orgulloso de su cultura Highlander, de su historia y de su estética. Esto fue una pedazo de ocasión, convenció a todo el mundo, incluso las personas de las Lowlands, que se vistieran con su tartán y su kilt. Y es que no te lo pierdas, pero es que incluso consiguió que el rey Jorge IV también se vistiera con un kilt y unas medias rojas. Fue un evento y un acto que consiguió muchísimas críticas y controversia, pero que por supuesto no se ha olvidado incluso a día de hoy. Este evento se considera o denomina Tartán Extravaganza, y es que esto marca desde luego un antes y un después en la cultura, historia y estética nacional de Escocia. La prensa, los escritores y todo el mundo abrazó esta imagen romántica de Escocia, y a partir de aquí la identidad escocesa se empieza a construir con esa estética Highlander. ¿Qué pasa? Que años después la reina Victoria y su esposo el príncipe Alberto compran el Balmoral Castle, el cual se encontraba en las Highlands, y es que ya ahí lo hicieron por todo lo alto, vistieron a sus hijos con kilt, pusieron tartán por todas partes, y es que esto ayudó incluso más a que la imagen nacional fuera de esta forma. Así que entre el eventazo de Walter Scott y todo el entusiasmo de la reina Victoria, el kilt pasó a ser un símbolo nacional e incluso algo internacional. ¿Y qué pasa? Que cuando fallece este escritor se inaugura esta pedazo de torre en su honor, pagada con dinero público y mirando hacia las Highlands y todo Edimburgo, porque Walter Scott no inventó el kilt, pero se aseguró de vestir a toda Escocia con él, y que esta costumbre perdurara a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos hasta día de hoy, y lo que queda de la falda escocesa por el resto de los días cuando tú y yo ya no estemos por aquí. ¿Quién iba a decir que la kilt, una prenda casi olvidada y prohibida, iba a acabar uniendo a toda una nación? Así que nada, chavales, ha sido un vídeo un poquito diferente y bastante educativo. Espero que te haya gustado el paisaje y hayas encontrado la información curiosa. Tenemos uno la semana que viene que te va a encantar. Así que muy atento y atenta, que como siempre no fallamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un besazo. ¡Chao!